Bienvenidos a Betania Online. Gracias por visitarnos de nuevo. Gracias por su apoyo continuo sobre nuestra iglesia y estas predicaciones virtuales. Hemos estado tratando el tema del Sermón del Monte y queremos en esta mañana tratar la cuarta bienaventuranza. Y las bienaventuranzas son como una progresión. Dice la primera que examinamos, pobres en espíritu. Y luego la pobreza en espíritu nos lleva a lamentar por nuestros pecados, a llorar por nuestros pecados, que producen en nosotros mansedumbre. Y estas tres primeras, también el resultado de ellas es hambre y sed de justicia. Dice la Biblia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hemos estado tratando el tema porque mientras menos nos enfocamos en nosotros, más nos podemos enfocar en Dios. Mientras menos nos miremos en el espejo, podemos mirar y buscar primeramente el reino de Dios. William Barclay traduce este versículo como sigue: a la bienaventuranza del que anhela una integridad total, como ansia el que está muriendo de hambre el alimento, y el agua el que está pereciendo de sed. Dice, porque tal persona alcanzará una completa satisfacción. Lo leeremos al final de nuevo. Pero la idea aquí en este mundo que vivimos tan apatético a cosas espirituales, en este mundo que vivimos tan lleno de distracciones y sustitutos por las cosas reales espirituales, necesitamos tener hambre y sed de Dios. Hambre y sed de justicia, de hacer la voluntad de Dios. No es una preferencia, no es un antojo, no es una merienda, es hambre y sed de justicia. El corazón de cada individuo fue creado por Dios con un vacío que solo Dios puede llenar. El mundo anda hartándose de cuantas cosas hay, pero no están satisfechos porque solo Dios puede satisfacer en ellos el deseo, el hambre, la sed que tiene su alma. Como el hijo pródigo que estaba comiendo la comida de los cerdos porque no había otra cosa. Cuando el hijo pródigo quería comer, comió con los cerdos. Cuando el hijo pródigo tenía hambre, corrió hacia su padre. Hambre y sed de justicia. Dice la Biblia en Isaías 55, versículos 1 y 2. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y el problema es, como Jeremías lo describe, en Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Primero, me dejaron a mí, fuente de agua viva, su primer error. Y segundo error, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y ese es el peligro, que el hombre crea para sí mismo cosas para suplir su necesidad. Sin embargo, sin Dios es imposible llenar la necesidad del alma. Por eso la Biblia nos dice en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 21, en las bienaventuranzas del Evangelio de Lucas, él dice,
bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Él dice ahora. Noten la urgencia de la palabra. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre. El tiempo de tener hambre para Dios es ahora. No es para después. Recuerden el tiempo de la Biblia, la cultura del tiempo, el clima del tiempo, el calor en el desierto, la arena, los vientos, la economía, había escasez de trabajo. Y si había trabajo, realmente era trabajo. Y a veces ni alcanzaba para suplir las necesidades cotidianas. Hermanos, en la Biblia ellos sabían lo que era tener hambre. Usted y yo realmente no sabemos lo que es tener hambre. Creemos y decimos, tengo hambre, pero en realidad no hemos realmente pasado hambre. Hay niños, vemos fotos de niños en Haití, de niños en África, en otros países, Guatemala, en las calles de Brasil, pobreza, hambre. Nosotros realmente una comida aquí o allá que nos falte, en realidad no es hambre. Y muchos de nosotros tenemos un suplido bastante para cubrir otros días. El punto es que está hablando aquí de un deseo insaciable, de un deseo fuerte, de hambre. John MacArthur dice, una persona hambrienta tiene una pasión única y que todo lo consume por la comida y el agua. Nadie más tiene la más mínima atracción o atractivo, nada más. Y nada más puede siquiera hacer que le preste atención. ¿Por qué? Porque esta persona tiene hambre. Así como la comida y el agua es esencial y absolutamente necesaria para nuestra salud física, también la justicia es esencial para la salud espiritual. Nadie espiritual deja de buscar la justicia. Es una persona justa. Cuando hablamos de justicia, aquí no estamos hablando de justicia, justificados ante Dios, la justicia salvífica, salvadora, no es esa. Estamos hablando de la justicia en cuanto a la vida, manera de vivir, la obediencia a la voluntad de Dios. Como hemos hablado, solo Dios puede satisfacer el alma hambrienta, el alma sedienta. Cuando el hijo pródigo tuvo hambre, volvió a comer con los cerdos. Pero cuando estaba hambriento, regresó a su padre. Y esa es la realidad. Aquí está hablando de un deseo intenso. Aquí está hablando de la justicia en cuanto a nuestra obediencia. Él lo usa de esta manera en el capítulo 6, versículo 10 del libro de Juan, del libro de Mateo. Dice versículo 1, dice versículo 1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Está hablando aquí de nuestra justicia, de nuestro comportamiento, de nuestras obras, de nuestra obediencia. Capítulo 5, otra vez de Mateo, versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Se está hablando aquí de la justicia propia, lo que podemos llamar la justicia impartida de Dios, que nosotros ahora vivimos de esa manera, haciendo buenas obras. La Biblia nos dice a nosotros que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
y con todas tus fuerzas. Noten, es un deseo intenso. Salmo 119, versículo 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Isaías 26, 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Dice la Biblia que tiene que ser un deseo intenso, hambre y sed de justicia. La Biblia también nos dice en el libro de Jeremías: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón. Y el Salmo 42, cuando el Antiguo Testamento habla de esta condición, usa la metáfora del siervo y dice, como en Salmo 42, 1 y 2, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Tiene que haber un hambre, una sed por Dios mismo. Noten cómo lo dice en el Salmo 63. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. El salmista dice que tiene hambre y sed de Dios, pero también el salmista nos habla de tener hambre y sed de la casa de Dios, de estar en los atrios de Dios, de estar en la presencia de Dios. El templo representaba la presencia de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y el 4 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y dice Selah. Piensa en estas cosas. La idea es que la Biblia nos está diciendo que hay que tener hambre y sed por Dios, por la casa de Dios, estar con el pueblo de Dios. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy, dice la Biblia. Pero también hay que tener anhelo y deseo por la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 131, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Primera de Pedro 2:2, un versículo muy conocido de muchos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hambre y sed de la palabra. Mientras más buscamos la justicia de Dios, más queremos buscar la casa de Dios y la palabra de Dios. Nuestro apetito aumentará. Hermanos, tu sed y tu hambre solo pueden ser satisfechas por Cristo. Cristo es el que satisface. Dice la Biblia en Jeremías, para dar uno más aquí en la palabra, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando la mujer samaritana vino al Señor Jesús, el Señor proveyó para ella la satisfacción que ella buscaba.
Cuando la multitud vino a escuchar a Jesús y tenían hambre, Jesús multiplicó los 5 peces y los 5 panes y los 2 peces y le proveyó satisfacción al hambre de la multitud. Cuando Jesús está en la fiesta de los tabernáculos, le provee, Él es la fuente de agua, Él es el agua, Él es el pan. Vamos a ver esos versículos hacia el final del pasaje. Pero la idea aquí vemos que que dice en el versículo 6 de nuevo, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La palabra aquí saciados puede ser la palabra bendición, serán bendecidos, serán satisfechos. La idea es completamente satisfecho, es la idea aquí en el versículo. En los Salmos mencionan varios lugares esta idea, por Salmo 107:9, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, dice la Biblia. Salmo 23, conocemos muy famoso el Salmo 23, donde dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y el versículo 5 dice: aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios, solo Dios satisface al que le busca y al que le ama y al que tiene hambre y sed de justicia. El problema es que hay obstáculos en nuestras vidas que interrumpen esa relación. Uno de los obstáculos es la autosuficiencia. Creemos que podemos hacerlo solo. Creemos que podemos vivir la vida cristiana en autopiloto, y es imposible. No somos autosuficientes, necesitamos a Dios. La Biblia advierte sobre esto en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13, dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y viviremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debieras decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esa es la realidad. No podemos vivir independientes de Dios, no somos autosuficientes. La persona autosuficiente piensa que Él es el número uno y el único necesario para satisfacer sus necesidades. Es imposible. La otra es ceguera espiritual. La Biblia nos habla que el enemigo, Satanás, ciega el entendimiento. Dice: en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Está hablando aquí de incrédulos, donde Él puede cegarlos. Pero en el libro de Primera de Juan 2, versículo 11, dice así la palabra de Dios: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que tanto un incrédulo como un creyente pueden tener ceguera espiritual. Muchas veces nos pasa, nos autojustificamos, nos tapamos a nosotros mismos, nos consentimos a nosotros mismos, y eso crea ceguera espiritual. También hay otra que también es bien importante, y es dureza de corazón. Hay cristianos que han permitido que el enemigo le endurezca el corazón. Dice Proverbio 28:14: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece
su corazón caerá en el mal. Dice la Biblia en Jeremías 7:23. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír, ni recibieron corrección. Hermano, es peligrosísimo endurecer el corazón hacia Dios. Y hay muchos cristianos hoy que no están en la iglesia hoy porque tienen el corazón duro y se han alejado de Dios y se han apartado de los caminos de Dios, y el corazón se ha puesto duro y sigue endureciendo hasta que un día Dios lo rompa. Dios quebrante a esas personas para que vuelvan a los caminos de Dios. Regresarán a la buena o a la mala, pero Dios se encargará. Si son hijos, Dios al que ama castiga, corrige. Dios no quiere que nadie perezca, así que Él se encargará de estas personas. Y luego Hebreos 3:13, antes exhorto los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Peligrosísimo permitir que el corazón se endurezca hacia Dios. Cuando el corazón está duro, el corazón ya no tiene hambre y sed de justicia. Imposible. Cuando hay ceguera espiritual, el corazón no tiene hambre y sed de justicia. Cuando somos autosuficientes, no tendremos hambre y sed de justicia. Dice el pasaje de nuevo, traducido por Barclay: la bienaventuranza del que anhela una integridad total, como ansia el que está muriendo de hambre el alimento, y el agua el que está pereciendo de sed, porque tal persona alcanzará una completa satisfacción. Déjeme concluir con unos versos de la Biblia, porque Dios nos invita a aquellos que tenemos sed. Dice en el versículo 1 de nuevo de Isaías 55: a todos los sedientos venid a las aguas. Amós 8:11 dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Dios va a enviar hambre. Jesús en Juan, voy a citar a Juan 3 veces aquí, Juan 6:35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Noten que dos palabras: nunca y jamás. En la fiesta de los tabernáculos, el Señor dice: en el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el último versículo, hermanos, dice Apocalipsis 22:17, Juan escribiendo aquí también: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es una invitación abierta que Dios está haciendo. Vengan a Él. Él les invita. Él es el único que puede satisfacer esa hambre y esa sed que usted tiene hoy. Usted la está buscando en otras cosas, en distracciones, en pasatiempos, en hombres, en mujeres, en drogas, en alcohol, en vicios, en pornografía. Solo se encuentra en Dios. Él es el único que puede satisfacer los deseos de su corazón. Bienaventurados, felices los que tienen hambre y sed de justicia. Pidámosle a Dios que crea en nosotros esa hambre y sed que nos lleve a la justicia. Oremos.